Hola mis niños, les habla la profesora Florgelis Cortés. Como tema número 2 en el área de matemática, en este segundo momento les explicaré mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que va dirigido a los estudiantes de primer año A. Múltiplos y divisores. Múltiplos de un número. Son todos los números que se pueden obtener al multiplicar ese número por los números naturales. Como ya sabemos, los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, para conseguir los múltiplos de 4, simplemente multiplicamos ese 4 por los números naturales, como que fuese una tabla de multiplicar. Tenemos que tomar en cuenta siempre que el 0 es múltiplo de todo número y el conjunto de los múltiplos de un número es infinito. Entonces, multiplicamos, por ejemplo, 4 por 1, que es 4, quiere decir que el 4 es múltiplo de 4. 4 por 2 es 8, entonces 8 es múltiplo de 4. 4 por 3, que es 12, el 12 es múltiplo de 4. Y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos cuando un número es múltiplo de otro? Acá tengo 96, nos preguntan que si 96 es múltiplo de 3. Simplemente multiplicamos ese número, que es 96, entre 3, y si la división es exacta, nos quiere decir que ese número sí es múltiplo del que nos pide. Divisores de un número. Son todos aquellos números que dividen a ese número en partes iguales sin que sobre nada. Es decir, A entre B, la división tiene que ser exacta. Por ejemplo, acá tenemos el 8, ¿verdad? Si lo dividimos entre 2, nos da 4. Entonces quiere decir que el 4 es un divisor de 8. 8 entre 4 nos da 2 y quiere decir que el 2 también es un divisor de 8. Entonces, para conseguir los divisores de un número tenemos que dividir entre el 1 y ese número que nos piden, ¿verdad? Entonces, divisores de 16. Acá tenemos este ejemplo. Empezamos desde el 1, se supone que deberíamos dividir entre el 1 y el 16. Pero para no hacer cada una de las divisiones, simplemente podemos tomar este truco. Por ejemplo, empezamos con el 1, 16 entre 1, que es 16. Un divisor de ese número siempre es el mismo número. Entonces, 16, seguimos con el 2, 16 entre 2 es 8. Como nos da 8, esto quiere decir que el 2 y el 8 son divisores de 16. Dividimos ahora, continuamos con el 3. 16 entre 3 nos da 5, pero aquí nos está sobrando 1. Quiere decir que esta división es inexacta, por lo tanto, ni el 3 ni el 5 son divisores de 16. Entonces, 16 entre 4, continuamos con el 4, nos da 4. Quiere decir que el 4 también es divisor de 16. Como ya sabemos, aquí nos dio 5, ya sabemos que el 5 no es divisor, no tenemos por qué dividirlo entre 5. Pero para hacer corto siempre los divisores, cuando en la división el resultado acá es menor o igual que el cociente, simplemente ya este número no tiene más divisores. Números primos y compuestos. Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Y los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, para determinar si un número es primo o compuesto,
Primeramente se descartan algunos de los primeros divisores posibles que sean primos, utilizando los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el 269 no es divisible entre 2 porque no termina en número par. No es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos no es un múltiplo de 3. Y no es divisible entre 5 porque su última cifra no termina ni en 5 ni en 0. Entonces tomamos los siguientes números primos, en este caso el 11, dividimos 269 entre 11 y nos damos cuenta que la división es inexacta. Continuamos con el otro número primo, en este caso el 13, dividimos 269 entre 13 y nos damos cuenta también que es una división inexacta. Continuamos con el otro número primo, en este caso 17, dividimos 269 entre 17 y nos damos cuenta que también es una división inexacta. Esto quiere decir que el 269 es un número primo. Criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 si terminan en número par, es decir, si terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Ejemplo, tengo el 26 que termina en un número par, en este caso 6, lo podemos dividir entre 2 que nos da 13. Todo número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, acá tenemos el 39, si sumamos 3 más 9 nos da 12 y el 12 es múltiplo de 3. Todo número es divisible entre 5 si la última cifra termina en 5 o en 0. Por ejemplo, acá tenemos el 35 que termina en 5 y lo podemos dividir entre 5. 35 entre 5 que nos da 7. Acá tenemos 100 que también termina en 0 y lo podemos dividir también entre 5 que nos da 20. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El mínimo común múltiplo de dos números enteros A y B es el menor de sus múltiplos positivos comunes. Se denota MCM. Para determinar el mínimo común múltiplo de dos números, en este caso 112 y 84, hacemos la descomposición en factores primos de esos dos números. Por ejemplo, el 112 hacemos nuestra descomposición en factores primos utilizando los criterios de divisibilidad. Acá, como ya les expliqué, todo número que termina en número par es divisible entre 2. Entonces, 112 termina en número par, lo divido entre 2, nos da 56. 56 también termina en número par, lo divido entre 2, nos da como resultado 28. 28 también termina en número par, lo vuelvo a dividir entre 2, nos da como resultado 14. 14 también, que es un número par, lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 7. 7 es un número primo y los números primos se dividen entre el mismo. 7 entre 7 nos da como resultado 1. Nuestra descomposición nos da 2 elevado a la 4 porque se repite 4 veces por 7. Hacemos la descomposición del 84, nos damos cuenta que también es un número par, lo dividimos entre 2, nos da como resultado 42. También el 42 termina en número par, lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 21. Acá el 21 podemos hacer la suma de sus dígitos y 2 más 1 es 3 y nos damos cuenta que es múltiplo de 3 y lo dividimos entre 3, 21 entre 3, que es 7. 7, como ya les dije, el número primo se divide entre el mismo y nos da como resultado 1. Nuestra descomposición es 2 elevado a la 2 por 3 por 7. Acá, en el mínimo común múltiplo, tomamos los números comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso, acá tenemos 2 elevado a la 4 y acá 2 elevado a la 2. Quiere decir que el 2 es un número común porque están los dos números,
pero vamos a tomar el que tiene mayor exponente, 2 elevado a la 4. 7 es un número común porque está en los dos, pero vamos a tomar solo uno. Y el 3, que es un número no común porque solo está aquí, también lo tomamos. Y hacemos nuestra multiplicación. 2 elevado a la 4, que es 16, por 7 por 3, que es igual a 336. Nuestro mínimo común múltiplo es 336. Máximo común divisor. El máximo común divisor de dos números enteros A y B es el mayor de sus divisores comunes. Y para determinar el máximo común divisor de dos números, como en este ejemplo de 80 y 180, primero realizamos la descomposición en factores primos utilizando los criterios de divisibilidad. En este caso el 80 termina en 0, termina en número par, lo podemos dividir entre 2, pero también lo podemos dividir entre 5. En este caso lo dividí entre 2, nos da 40. También termina en número par, lo dividí entre 2, me dio 20. 20 lo dividí entre 2, me dio 10, que también termina en número par, lo vuelvo a dividir entre 2 y me dio 5. 5 es un número primo, se divide entre el mismo, me da como resultado 1. Nuestra descomposición me da 2 elevado a la 4 por 5. 180, que termina en número par, lo divido entre 2, me da 90. 90 entre 2, que me da 45. 45 termina en 5, ¿verdad? Y lo divido entre 5 según los criterios de divisibilidad. 45 entre 5 me da como resultado 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto lo divido entre 3, me da como resultado 3. 3 es un número primo, se divide entre el mismo, me da como resultado 1. Entonces, el resultado de esta descomposición es 2 elevado a la 2 por 5 por 3 elevado a la 2. En el máximo común divisor se toma solo los comunes con su menor exponente. Entonces vemos solo cuáles son los números comunes. Acá el 2 es un número común porque está en el primer número y está en el segundo, pero vamos a tomar el que tiene menor exponente. En este caso 2 elevado a la 2. El 5 es otro número común porque está acá y está aquí. Por lo tanto, vamos a tomar uno de los dos. El 3 no es un número común porque está aquí y no está acá. Entonces, no lo tomamos. Entonces, 2 a la 2, que es 4 por 5, que es igual a 20. El máximo común divisor de 80 y 180 es 20.